Coronado tiene dos de las estructuras más emblemáticas de Costa Rica, el Túnel Surquí y la parroquia San Isidro Labrador. El nombre del cantón proviene de Juan Vázquez de Coronado, considerado por historiadores como el fundador de Costa Rica. Y en los territorios del cantón, en épocas precolombinas, estuvo el corazón del cacicazgo de Toyopán, uno de los reinos indígenas más importantes del Valle Central. Me encuentro en el Parque de San Isidro de Coronado. Coronado es el cantón más al norte de la provincia de San José. Está conformado por 5 distritos: San Isidro, que es la cabecera en donde estoy ahora, San Rafael, Patalillo, Cascajal y Dulce Nombre de Jesús. Es limítrofe con las provincias de Cartago, Limón y Heredia. Hoy vamos a hacer un recorrido por las historias más interesantes de este hermoso cantón. Vamos a conocer cuáles fueron los pueblos originarios que habitaron estos territorios y cuáles son los tesoros precolombinos que se encontraron aquí en San Rafael de Coronado. También vamos a conocer quién fue verdaderamente Juan Vázquez de Coronado y qué relación tiene con lo que hoy es Coronado. Conoceremos la historia de la iglesia neogótica de Coronado y vamos a explorar en detalle todos sus diseños arquitectónicos neogóticos. Y por último, vamos a viajar hasta los confines de Coronado para presenciar de cerca el Túnel Surquí. Y sin más demora, ya que estamos aquí en el Parque de San Isidro, les voy a contar la historia que está escondida aquí mismo en el parque. Este parque se llama Amadeo Chinchilla. Amadeo Chinchilla fue una víctima de la violencia política que vivió Costa Rica en la década de 1940, específicamente en el 5º día de lo que se llamó la Huelga de los Brazos Caídos en 1947. Pero antes de que les cuente la historia, vamos a buscar la placa que conmemora a Amadeo Chinchilla, que tiene que estar aquí en algún lugar del parque. Vamos. Aquí está la placa de Amadeo Chinchilla. Les dije que estaba escondida. ¿Y qué pasó con Amadeo Chinchilla? ¿Quién fue Amadeo Chinchilla? El contexto es este: 1947. Al final del mandato de Teodoro Picado Michalski, que gobernó entre 1944 y 1948, el país estaba amargamente polarizado entre los calderonistas, cuyo presidente era Teodoro Picado Michalski, el oficialismo, y la oposición del Partido Socialdemócrata, cuyo candidato para las siguientes elecciones en 1948 era Otilio Ulate. En esas elecciones, Otilio Ulate se vería la cara con Rafael Ángel Calderón Guardia, que buscaba su segundo mandato, y lo que temía la oposición era que el oficialismo cometiera fraude en las elecciones. Entonces este fue uno de los motivos de la huelga de los brazos caídos. El otro fue que el oficialismo, el gobierno, la policía tenía mano de hierro para sofocar las manifestaciones de la oposición. Vean esta plana de periódico de la época en donde se muestra a Calderón y se le achacan todos estos asesinatos. Vean que ahí está Amadeo Chinchilla. Y de hecho, lo que hizo que se declarara la huelga definitivamente fue que el 20 de julio en Cartago la policía reprimió violentamente a una manifestación de la oposición, dejando un saldo de varios muertos y heridos. La huelga de los brazos caídos fue un cese total de labores y actividades económicas. El comercio estaba cerrado, bancos cerrados, escuelas cerradas, el transporte público no operaba, las líneas telefónicas estaban cortadas, la tensión estaba por las nubes. Patrullas de policías y militares rondaban las calles fuertemente armados, y entonces, en este contexto, el 25 de julio a las 6 de la mañana, Amadeo Chinchilla salió de su casa. Amadeo Chinchilla era el líder de la oposición en San Isidro. Entonces vio que había 2 expendedores de leche camino a San José. Él les dijo que no se hacía responsable si algo les pasaba. En ese momento apareció Cérvulo Méndez, el líder político de San Isidro, con 2 lugartenientes, y le dijo a Amadeo que esto diera por arrestado. Amadeo no hizo caso, entonces se abalanzaron sobre él para reducirlo. Amadeo se defendió, logró quitarle un blackjack a uno de los agresores e intentó defenderse, pero en ese momento Cérvulo sacó su revólver y le disparó a Amadeo. La bala le impactó en el abdomen. De esa manera, sangrante, herido, intentaron llevárselo arrestado a la comisaría, pero los vecinos intervinieron y no lo permitieron. Montaron a Amadeo en una cazadora y lo llevaron al San Juan de Dios en San José. Cuando se llevaban a Amadeo, Cérvulo le gritó: "Esto es para que tengan un ejemplo", a lo que Amadeo contestó: "Derramar sangre por la patria es misión de todo valiente y buen patriota". Esta historia, tal y como se las cuento, se la contó el mismo Amadeo Chinchilla, acostado en una cama del San Juan de Dios, a un periodista, y luego él la publicó en un artículo de periódico de la época. Desafortunadamente, Amadeo Chinchilla sufrió una complicación, no sobrevivió a la cirugía y falleció. Amadeo Chinchilla dejó 2 hijos huérfanos. Si alguien conoce a sus descendientes, bien sus hijos, nietos o quizás bisnietos, por favor escriba aquí en los comentarios. Bien, don Amadeo, aquí lo estamos recordando, don Amadeo. Grande, grande Amadeo. Así que, como lo ven, gran historia escondida aquí en el Parque de San Isidro, el Parque Amadeo Chinchilla.
Coronado se llama Coronado desde noviembre de 1910. Antes de eso se llamaba San Isidro La Arenilla. Así que ahora me pregunto, ¿por qué Coronado se llama Coronado? ¿A quién se le ocurrió ponerle ese nombre al cantón? ¿Y qué tuvo que ver el conquistador Juan Vázquez de Coronado con estos territorios? Para conocer la respuesta a estas preguntas, vamos a emprender un viaje hasta siglos atrás para conocer los pueblos originarios de Coronado, y para eso tenemos que ir a un lugar específico que abre las puertas para conocer esta historia tan interesante. Es el distrito de San Rafael de Coronado y los primeros kilómetros de la naciente del río Virilla. Pero antes, hagamos una parada breve para recargar energías en uno de mis comercios favoritos de Coronado, la Casita del Maní. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me regala, porfa, unas piñas deshidratadas, porfa. Estas piñas son deliciosas. Me encuentro en el distrito de San Rafael de Coronado, justamente en un tramo del río Virilla. Y es que el Virilla no nace acá en San Rafael, pero sí nace en Coronado, en un cerro que se llama Pico de Piedra, allá en las alturas, en la cordillera volcánica central. Y es que lo importante del río Virilla para Coronado y para nuestra historia, que fue muy influyente en los nombres que le dieron a los territorios que hoy son Coronado a lo largo de la historia. El primer nombre que recibieron estos territorios en la colonia fue el Valle del Murciélago, y la razón es esta. El Virilla, en algunos de sus tramos, a lo largo de los años, miles de años, ha excavado profundos cañones, y en las laderas de esos cañones había cuevas habitadas por grandes colonias de murciélagos que salían en unas bandadas que oscurecían el cielo al anochecer. Y por eso a este sector norte, a este valle norte de la provincia de San José, se le conoció como el Valle del Murciélago. El Valle del Murciélago estaba conformado por el sur de Coronado, Moravia, Goicoechea, Tibás y La Uruca. En algún momento las autoridades administrativas ordenaron a los líderes locales que asignaran nombres específicos a los diferentes caseríos, y resulta que aquí en Coronado uno de los primeros colonos fue Carlos Zúñiga. Carlos Zúñiga resulta que traía entre sus posesiones una imagen de San Isidro Labrador. Entonces, cuando tuvieron que asignarle un nombre específico a este caserío, le llamaron San Isidro por esa figura que traía Carlos Zúñiga, y además le agregaron la terminación La Arenilla, San Isidro La Arenilla. ¿Y por qué La Arenilla? Porque resulta que el río Virilla ocasionalmente se desbordaba, causaba inundaciones y entonces depositaba en los suelos un sedimento arenoso, y las tierras en general en el cantón eran arenosas. ¿Y por qué fue que cambió? Fue esto, vean, Juan Vázquez de Coronado ahora lo reconocemos como una figura crucial de nuestra historia, pero a finales del siglo XIX estaba relativamente en el olvido. Eso cambió en 1884, cuando un historiador costarricense que se llamó Manuel María de Peralta, que ocupó títulos diplomáticos en muchos países de Europa, descubrió en los archivos de Sevilla un legajo de cartas que habían sido escritas durante sus exploraciones por Juan Vázquez de Coronado y dirigidas a autoridades de España de la época, inclusive el rey Felipe II. A partir de esas cartas se conoció en detalle quién fue Juan Vázquez de Coronado, cómo fue su personalidad, cuáles fueron los viajes que hizo en Costa Rica, y entonces se descubrió que fue una figura extraordinaria, única, insólita en nuestra historia, que fue un conquistador pacífico y que dentro del contexto de la conquista le dio un trato justo a los indígenas. Entonces, para el final del siglo XIX, principios del siglo XX, Juan Vázquez de Coronado como que estaba de moda con los historiadores. Y en 1910, cuando los habitantes de San Isidro de la Arenilla solicitaron al Congreso ser segregados del cantón de San José y ser ellos un cantón propio, el diputado, que también era historiador, Manuel de Jesús Jiménez, propuso que el nuevo cantón recibiera el nombre de Coronado. Y no solo Coronado, sino entre comillas de Coronado. Ese fue el nombre que le pusieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué Manuel de Jesús Jiménez propuso que este territorio, que este cantón, el nuevo cantón, se llamara Coronado? ¿Qué tuvo que ver Coronado con esta zona? Bueno, esa es una gran historia en donde vamos a hacer un viaje unos cientos de años atrás. Vamos a conocer al cacicazgo de Toyopán, vamos a conocer al gran cacique Yorustí, y nos plantearemos la pregunta de si no habría sido, quizás, no sé, llamarle justo, bonito, no sé cuál adjetivo utilizar, pero que esta zona en lugar de Coronado se hubiese llamado o Toyopán, o Yorustí, o Apaicán. ¿Qué es todo esto? Vamos a conocerlo a continuación. ¿Qué fue? ¿En dónde estuvo? ¿Y cuál es el legado que tenemos del gran cacicazgo de Toyopán? Se vino tremendo aguacero aquí en San Rafael, pero bueno, probablemente esta es la lluvia que también mojaba a los antiguos habitantes de Apaicán. Apaicán fue el asentamiento principal del cacicazgo de Toyopán.
Toyopán pertenecía al gran reino Huetar de Occidente y eran tributarios del gran cacique Garavito. Sus territorios abarcaban lo que hoy es Coronado, Tibás y en Heredia, Santo Domingo y San Isidro. Toyopán no era un pueblo indígena cualquiera, sino que tenía un alto grado de sofisticación y gran relevancia cultural, ritual y espiritual. El mismo nombre lo dice. Toyopán se forma por dos raíces de la lengua náhuatl, Teoti, que significa Dios, y Pan, que significa lugar. Así que Toyopán significa lugar donde está Dios, lugar de los altares, lugar de adoración. Toyopán fue uno de los asentamientos indígenas que más mencionó Juan Vázquez de Coronado en sus cartas y hablaba muy bien de los habitantes de Toyopán. Decían que eran belicosos, vivos de ingenio, mayores de cuerpo que otros, bien hechos, que llevaban ropa de algodón de excelente calidad, que tenían oros de todos los quilates en gran cantidad, y le decían al rey Felipe, rey de España en aquella época, que aquí tenía el rey uno de los mejores rincones de todo su reino. ¿Y cómo es que sabemos de la existencia de Toyopán? Bueno, primero por estas cartas de Juan Vázquez de Coronado y también por el hallazgo de una de las piezas más extraordinarias de nuestro patrimonio arqueológico, los altares de Toyopán. La historia de los altares de Toyopán es interesantísima. En 1899, un señor agricultor de aquí de la zona, Juan Corrales, estaba desenterrando, como si nada, una raíz de chayote en su finca, cuando de repente dio con unos fragmentos de lo que parecían ser piezas de arte precolombino, y en lugar de que le diera igual de dejarlos ahí o botarlos, los montó en su carreta y los llevó hasta San José, al Museo Nacional. El Museo Nacional en esa época no estaba en donde está hoy, eso era el cuartel Bellavista, sino que el Museo Nacional estaba cerca de lo que hoy es la Bíblica, la Clínica Bíblica, en el barrio llamado El Laberinto. Ahí lo recibió el director mismo del museo, un señor llamado Juan Fernández Ferraz, y le dio algún dinero para recompensarlo. Pero más adelante, cuando Juan Fernández, el director, se dio cuenta de la magnitud del hallazgo, le pidió a la Tesorería Nacional que le pagara una suma de 100 colones a Juan Corrales. Imagino que una gran cantidad de plata en la época. Juan Fernández Ferraz se encargó de restaurar los altares, que no estaban enteros, sino estaban hechos pedazos, estaban hechos fragmentos nada más. Estos altares son metates. Un metate era un instrumento de cocina utilizado por las culturas precolombinas para moler granos como cacao, maíz, pero estos altares de Toyopán no son metates utilitarios, no son metates instrumentales, sino metates con un alto valor ritual. Se cree que ahí se sentaban las grandes autoridades de Toyopán y que se sentaban sobre el cosmos, porque como vamos a ver más adelante, el altar de Toyopán representa el mito antropogénico según la cultura huetar. Y como ni ustedes ni yo quedaríamos satisfechos solo viendo esta imagen, esta foto de los altares, vamos a hacer una visita al Museo Nacional para conocer en persona los altares de Toyopán. Estoy en la sala precolombina del Museo Nacional y aquí al frente por fin tengo a un altar de Toyopán. No tienen ni idea cuánto he querido conocerlo. Está increíble, hermoso. Vean. El altar de Toyopán, increíble. Como les decía hace un rato, es un metate, tiene forma de metate, pero no es un metate instrumental, no era un metate instrumental, no se molía ningún grano, ni cacao, ni maíz aquí en el plato, sino que era un metate ritual. Aquí se sentaban los caciques de Toyopán, Yorustí, que ya vamos a ver quién es Yorustí, pero antes exploremos en detalle cada figura, cada símbolo del altar. Vean, quien está aquí en el centro es Tlaloc, el dios de la lluvia y las tormentas de la cultura huetar. Vean, está posado sobre dos cabezas de lagarto y este es Tlaloc, una figura humana con brazos exageradamente largos y tiene una máscara con una lengua de serpiente. Representa el mito antropogénico. Luego aquí en las patas de los metates tenemos abajo, vean que se logra apreciar apenas, hay una cabeza humana que está sujeta, esta es la cabeza humana, que está sujeta entre las garras de un jaguar, viendo hacia abajo, y sobre las ancas del jaguar se posa un mono con una cola excesivamente larga, con una cola larguísima que llega hasta el plato. Está hecho en una piedra que se llama andesita, que se forma por el enfriamiento del magma en las erupciones volcánicas. Vean, aquí hay un poco más de información. ¿Cuántos años tiene esta pieza? Entre 1000 y 2000 años. San Rafael
de San Isidro. Bueno, aquí eso está mal, no es San Rafael de San Isidro, es San Rafael de Coronado. Toyopán. Ah, increíble, hermoso. En el ocaso, en el declive de la cultura de Toyopán, cuando los catequizadores españoles condenaban los objetos sagrados de los indígenas, los suquias de Toyopán enterraron los altares, y así es como llegaron a nuestros días, y así es como los conocemos. Y algo que me he estado guardando hasta ahora es quién fue el cacique de Toyopán en la época en la que llegó a Costa Rica Juan Vázquez de Coronado. Se llamó Yorustí. Yorustí fue el gran cacique de Toyopán, y la relación que tuvo con Juan Vázquez de Coronado fue que, al parecer, cuando en 1562-63 llegó Juan Vázquez de Coronado a la región Huetar, en el centro del país, Yorustí y él entablaron una relación de amistad, y de hecho Yorustí anexionó Toyopán a la corona española de forma pacífica. Y ahora sí, llegamos a una parte crucial del video. ¿Quién fue Juan Vázquez de Coronado? Como podrán ver, ya no estoy en Coronado, estoy en San José, en el Parque España, en una plazoleta que está en lo alto de una escalinata, y estoy aquí porque es el lugar en donde está emplazado el monumento a Juan Vázquez de Coronado. Su historia es épica, extraordinaria. Si algún día tenemos el presupuesto, sería súper bueno filmar un biopic sobre su vida. Ahora lo que yo voy a hacer es mi mejor esfuerzo por contarles de la manera más memorable posible su historia y sus aventuras. Juan Vázquez de Coronado provenía de una familia de conquistadores. Su tío fue el conquistador español Francisco Vázquez de Coronado, que fue el conquistador que exploró de primero las regiones del sur de lo que hoy es Estados Unidos: Oklahoma, Texas, Nuevo México, Kansas, y de hecho fue el primer europeo en ver el Gran Cañón del Colorado. Lo que andaba buscando eran las 7 ciudades de oro del Cíbalo, que era una leyenda que decía que habían ciudades enormes con grandes edificios de oro sólido. Por supuesto, lo que encontró fueron asentamientos pobres con casas de adobe, pero sus recorridos sirvieron para abrir camino a futuros exploradores. Juan Vázquez de Coronado, por su parte, nació en Salamanca en 1523. Con solo 17 años vino a América. A lo largo de los años ocupó diferentes puestos en la conquista española en Centroamérica. Fue nombrado alcalde de El Salvador, de Honduras, y en 1561, en abril de ese año, fue nombrado alcalde de Nicaragua. Una de sus primeras acciones fue someter a los indígenas de las islas de Solentiname, luego sometió a los indígenas bagaces en lo que hoy es Guanacaste. Por su buen accionar, en abril de 1562 fue nombrado alcalde de lo que hoy es Costa Rica, que en esa época se llamaba Nueva Cartago y Costa Rica, con la meta expresa de pacificar a los pueblos indígenas y sofocar la rebelión que era liderada por el mítico cacique Garavito. En septiembre de 1562 parte de León, Nicaragua, con destino a Nicoya. Llega hasta noviembre, y lo primero que hace es mandar provisiones a los 2 asentamientos españoles que había en el territorio de Costa Rica, que se llamaban Los Reyes y Garcimuñoz, que la estaban viendo fea. Los colonos que había aquí asentados querían salir huyendo porque estaban asediados por indígenas belicosos y ya no tenían comida, ya no tenían ropa. Así que de Nicoya mandó ganado por tierra a Garcimuñoz, en el centro del Valle Central, y él partió en barco hacia el Golfo de Nicoya, a una localidad que se llamaba Los Reyes, en lo que hoy es Tibibes. Allí en Los Reyes se encontró solo 4 soldados españoles que querían salir huyendo a Nicaragua. Los tranquilizó, dejó una guarnición de 10 soldados y partió hacia el centro del país, hacia Garcimuñoz. Garcimuñoz fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Valle Central. Se cree que pudo haber estado o en Desamparados o en Santana. Cuando llegó a Garcimuñoz a finales de 1562, dictó un juicio en donde condenó a muerte a Garavito por el asesinato de un español. Garavito se había ido a esconder en la zona norte con los indígenas Botos, que eran sus tributarios. Juan Vázquez de Coronado envió a 90 soldados a buscar expresamente a Garavito, pero nunca lo encontraron. Y Garavito fue durante muchos años el caudillo de la rebelión indígena contra la conquista española. Estando ahí en Garcimuñoz, Juan Vázquez de Coronado convocó a los caciques de los pueblos indígenas que pertenecían al gran reino Huetar de Occidente. Aquí hago un paréntesis: en el centro del país, como desde el Pacífico hasta Cartago, limitando con el Caribe, vivían los indígenas huetares, y el gran reino Huetar se dividía en 2 sectores: el reino Huetar de Occidente, cuyo cacique era Garavito, y el reino Huetar de Oriente, cuyo cacique era el señor del Huarco o Correque, del que vamos a hablar más adelante. Ok, muy bien, entonces estando Juan Vázquez de Coronado en el centro del país, convocó a los caciques huetares que quisieran llegar. De primero acudió el cacique Axerrí. Juan Vázquez de Coronado le pidió a Axerrí 400 hombres para marchar hacia el Caribe y someter a los indígenas Suerre, que se creía que tenían mucho oro. Pero luego llegaron los caciques Currirabá y Yorustí, que le pidieron ayuda
a Juan Vázquez de Coronado para someter a sus enemigos, los indígenas de Quepo y de Turucaca. Esto evidencia que los pueblos indígenas de Costa Rica y de América en general no eran homogéneos, tenían disputas y pugnas entre ellos. Juan Vázquez de Coronado accedió a la solicitud con la idea de luego convocar a indígenas Quepo, tener mayor número de soldados y así poder someter a los indígenas de Suerre. Entonces marcharon hacia el Pacífico, que era donde vivían los indígenas de Quepo, y resulta que el cacique de Quepo, Corrohore, recibió muy bien a Juan Vázquez de Coronado. De hecho, lo recibió con objetos de oro. Quepo era un asentamiento tan próspero, con tanta cantidad de oro y fértil sus campos, con abundancia de alimentos, de cultivos, que los soldados españoles sintieron codicia e intentaron robarle su oro y saquear los pueblos, pero Juan Vázquez de Coronado los refrenó con firmeza. El cacique de Quepo, Corrohore, le pidió ayuda también a Juan Vázquez de Coronado para rescatar a su hermana, la princesa Dulceje, que había sido secuestrada por otro pueblo indígena que vivía más hacia el sur en el Pacífico, que se llamaban los Coto. Juan Vázquez de Coronado accedió, marcharon hacia el sur, hacia el pueblo de Coto, sometieron a los indígenas Coto y lograron sitiar y vencer a la empalizada en donde estaba prisionera la princesa Dulceje y la liberaron. Luego de esto, Juan Vázquez de Coronado formó una alianza con el cacique de los Coto. Mientras sucedía toda esta campaña por el Pacífico, Juan Vázquez de Coronado había enviado a un emisario, Juan Illanes de Castro, hacia el Valle del Guarco para estudiar cómo estaba la situación. De camino hacia allá, Juan Illanes de Castro se topó con Quitao, que era un emisario del señor del Guarco, el cacique del reino Huetar Oriental. El señor del Guarco también se llamaba Correque. Quitao le dijo a Juan Illanes de Castro que quería anexionarse a la corona española, que estaba cansado de esconderse y de escapar, y que también el señor del Guarco se iba a anexionar, que iba a jurar lealtad a la corona española. 20 días después de este encuentro, en Garcimuñoz, Juan Vázquez de Coronado se reunió con Correque, el señor del Guarco, con Quitao, con caciques de Turrialba, de Cot, y todos juraron lealtad a la corona española y se convirtieron al catolicismo. Quitao les preguntó a todos, así como masivamente, que si estaban de acuerdo en lo que estaban a punto de hacer, que eso significaba aceptar a un nuevo amo y a una nueva ley, y que el que no obedeciera se enfrentaría a castigos severos, y todos aceptaron. Y en ese momento, pacificado por fin el Valle del Guarco, entre los ríos Coris y Purire, en donde hoy es el Guarco, Juan Vázquez de Coronado fundó la primera ciudad de Cartago, que posteriormente se conoció como la ciudad del lodo porque era muy propensa a inundaciones. Algún tiempo después, esa primera ciudad de Cartago se trasladó a su ubicación actual y desde entonces fue el corazón, el punto de partida de la conquista y la colonia española en Costa Rica. Una siguiente incursión de Juan Vázquez de Coronado en el territorio de Costa Rica fue hacia el Caribe. Se internó en Talamanca buscando la región de Ara. La región de Ara, de nuevo, era como una historia mítica en donde había mucho oro. Se localizaba en lo que hoy es la cuenca del río Telire. Para esta última incursión, Juan Vázquez de Coronado y sus soldados no tenían recursos, no tenían municiones, comida, armas, y entonces utilizaron una estrategia de disimulo. Se iban encontrando con los pueblos indígenas, se encontraban los lavaderos de oro, las minas, veían pueblos ricos con grandes cantidades de oro y disimulaban, simulaban desinterés por el oro porque no tenían cómo enfrentarlos. Una vez deciden volver a Cartago, remontan la cuenca de primero el río Parismina y luego el río Reventazón. Acercándose a Cartago se empezaron a encontrar cadáveres mutilados de soldados españoles, lo que auguraba una tragedia en la nueva ciudad de Cartago. Cuando llegaron a Cartago se dieron cuenta de que los soldados españoles que se habían quedado ahí habían exigido a los indígenas mano de obra para construir la ciudad, y eso había despertado una rebelión. Juan Vázquez de Coronado se percata en ese momento de que la empresa de la conquista de Costa Rica solo se podría llevar a cabo con el apoyo de la corona. Y es que el gran problema que había existido para los conquistadores hasta ese momento es que no tenían la autoridad para repartir tierras, para dar premios a los soldados, que entonces, desmotivados, frustrados, cometían abusos. Toma Juan Vázquez de Coronado la decisión de ir a España y hablar con el rey, solicitarle ayuda, y es lo que hace. Va a España, se reúne con el rey Felipe II, y el rey Felipe II, contento con el accionar y con la empresa que ha hecho Juan Vázquez de Coronado en Centroamérica y en Costa Rica, lo nombra adelantado de Costa Rica. Esto de adelantado es como un título nobiliario. Lo nombra adelantado y gobernador vitalicio de lo que hoy es Costa Rica. Juan Vázquez de Coronado, allá en España, reúne más hombres, reúne más recursos, parte hacia Centroamérica y resulta que naufragia a la salida de España, en lo que se llama la Barra del Guadalquivir, en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. La Barra del Guadalquivir en España hay un río que se llama Guadalquivir. La barra es como un banco de arena que era el último obstáculo que debían enfrentar los conquistadores cuando zarpaban
hacia América. Ahí el barco en el que viajaban naufragia y Juan Vázquez de Coronado nunca llega a ejercer su nueva autoridad en Costa Rica. Y bueno, ahí la tienen, la historia de Juan Vázquez de Coronado, una figura sin duda fundamental en la historia de Costa Rica. Se lo ha llamado el fundador de Costa Rica y estas no son mis palabras, son las palabras de un historiador que se llamó Manuel Meléndez. En un libro suyo sobre Juan Vázquez de Coronado, él dice que se atreve a llamar a Juan Vázquez de Coronado fundador de Costa Rica por varios motivos. Uno de ellos fue que recorrió miles de kilómetros en el territorio de lo que hoy es Costa Rica, conoció la geografía como nadie más, sentó las bases para la futura conquista y colonización de Costa Rica, fundó Cartago, que fue el corazón de la expansión colonial, tuvo un trato dentro de lo que cabe en la conquista, un tiempo muy convulso, tuvo un trato pacífico y justo con los indígenas, los sometió a través de la diplomacia, de las alianzas y no de la represión bélica. Entonces, fundador de Costa Rica, wow, gran denominador, ¿verdad? Gran título. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo podríamos llamar así? Fundador de Costa Rica. También estoy acá en el Parque España porque la historia que está detrás de este monumento de Juan Vázquez de Coronado es súper interesante. Ojo, esta página de periódico de 1935 dice que en la estación al ferrocarril al Caribe se recibió un cañón de bronce de las campañas de África para ser fundido y forjar bustos de Juan Vázquez de Coronado y entonces colocarlos en parques de San José y Cartago. Resulta que pasaron los años, los bustos nunca se fundieron, nunca se instalaron en ningún parque y no fue sino hasta 1977 cuando se instaló este monumento. Y aquí hay unas historias interesantísimas que vale la pena que se las cuente. Una de ellas es: ¿qué es esto de las campañas de África? Las campañas de África fueron unas guerras que lucharon los españoles en el norte de Marruecos. A final del siglo XIX, España ve derrumbarse su imperio, pierde colonias en Asia, en América, y entonces logra tener un protectorado en el norte de Marruecos, en una región que se llama la Cordillera del Rif. De toda esa guerra, de toda esa campaña, España nos donó en esa época, en 1935, un cañón de bronce. Entonces, es algo que no logré encontrar para tener certeza y decírselos así, pero quizás el bronce del que está forjada la estatua de Juan Vázquez de Coronado aquí en el Parque España proviene de ese bronce de las campañas españolas. Sería una curiosidad, un detalle histórico increíble, que el bronce con el que los españoles sometieron a los rifeños sea el mismo bronce del conquistador de Costa Rica. Pero no tengo certeza de eso, es simplemente una conjetura. Esta estatua se terminó forjando e instalando aquí en el Parque España en 1977 a raíz de la visita de los reyes de España de esa época, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, que vinieron para el 15 de septiembre de 1977 y como que entonces luego se pusieron las pilas y el 12 de octubre para celebrar el Día del Encuentro de Culturas o el Día de la Hispanidad, como le llaman en España, para celebrar esa fecha, instalaron aquí a Juan Vázquez de Coronado. Aquí en el monumento podemos ver evidencia de que impera todavía entre mucha gente un sentimiento antihispánico. Aquí en el pedestal del monumento antes había una placa, se la robaron. La placa decía Juan Vázquez de Coronado, fundador de Cartago, pues se la robaron en algún momento. Vean también que dice 1502. Aquí dice algo sobre 1502, sobre la conquista. Luego también vean que a la estatua le hace falta la hoja de la espada, a Juan Vázquez le queda solo la empuñadura. Y no sé si logran alcanzar a ver, pero aquí el pie está pintado de rojo. Arriba también por los brazos hay manchas de pintura roja que de fijo representan, alguien la vertió, alguien se la echó a la estatua para representar la sangre derramada durante la conquista española, la sangre de los indígenas. Y bueno, ahí lo tienen, la historia de Toyopan, de Yorustí, de Juan Vázquez de Coronado y la gran pregunta que les hice hace un rato: ¿cómo habría estado que Coronado se llamase, en lugar de Coronado, se llamase Toyopan, Yorustí o quizás Zapaicán? Los leo en los comentarios. Y ahora llegamos quizás a la que es mi parte preferida del video, explorar la iglesia de Coronado, la parroquia San Isidro Labrador, que tiene una historia interesantísima y pues bueno, yo creo que es la iglesia, una de las iglesias más imponentes, más majestuosas de Costa Rica.
Aproximadamente en 1860, los coronadeños, de nuevo todavía no era coronado, los isidreños de la Arenilla querían una iglesia. Lo primero que construyeron fue una ermita de madera y entre 1878 y 1880 construyeron la primera iglesia, que fue diseñada por el ingeniero alemán Francisco Kurz, al que le debemos un montón de la infraestructura de esa época. La iglesia era bonita, la iglesia era bastante bonita, pero modesta, no se comparaba con el templo neogótico que se construyó después. ¿Qué fue lo que pasó? El 4 de mayo de 1910, a las 6:47 de la noche, un terremoto de 6.4 grados que duró 16 segundos devastó toda la ciudad de Cartago. Causó 700 muertos, destruyó edificios públicos, escuelas, conventos, iglesias y el impacto, las repercusiones se sintieron en las demás provincias. El templo de Coronado se vio comprometido principalmente en su pared este. Así que los coronadeños se vieron en el dilema de si conservaban la iglesia que tenían, si la restauraban o la derribaban para construir una nueva. Uno de los principales impulsores de construir una nueva iglesia fue el presbítero Rubén Fernández, que era un cura joven que fue nombrado como el presidente de la Junta Edificadora del nuevo templo. El diseño fue hecho por Teodorico Quirós, uno de los arquitectos y pintores más importantes en la historia de Costa Rica. Sin más demora, vayamos a explorarla y si a usted le apasiona aprender cosas nuevas, le aseguro que va a disfrutar un montón esta siguiente parte del video porque vamos a hacer un recorrido, una exploración súper minuciosa por cada detalle y diseño arquitectónico de la iglesia, todos los que podamos encontrar. También vamos a buscar la tumba de Rubén Fernández para rendirle tributo. Comenzamos la exploración de la iglesia de la parroquia San Isidro Labrador. Como les decía, vean que el elemento así más destacable, más preeminente de la iglesia es la verticalidad. Es como eleva nuestras miradas hacia el cielo, hacia lo divino. Es altísima. Las estructuras que rematan las torres se llaman pináculos. Y de hecho, me gustaría que alguien que conozca sobre este tema, un arquitecto que vea el video, ojalá que algún arquitecto vea el video y me diga si la cruz de la iglesia de Coronado es realmente una cruz o es lo que llaman en la arquitectura neogótica un florón, porque se ve como una cruz súper estilizada. Muy bien. Lo que encontramos aquí en la fachada de primero son los arcos ojivales. Los arcos ojivales es como esta punta, este vértice agudo en que culminan en la cumbre los arcos. Luego estos arcos en moldura se llaman arquivolta. Podemos ver que en el marco de la entrada, en la parte lateral, se llama jamba, encontramos una hilera de 3 ángeles de cada lado. Y el escultor costarricense Néstor Celedón Varela esculpió estas esculturas que son los santos San Pablo, San Pedro, San Mateo, San Marcos y San Lucas. La imaginería religiosa en las iglesias neogóticas es algo esencial también. Veamos más de cerca la arquivolta. La arquivolta son estos arcos labrados con figuras que en realidad son caras, son como querubines, ángeles. Muy bien, arquivolta, jamba con ángeles, las esculturas de los santos. Muy bien, tenemos la fachada. Creo que hay una estructura más en la fachada que se llama el triforio. Son como estas 3 ventanas que están acá, que culminan igual en arcos ojivales. En el interior de la iglesia también hay triforios, ya vamos a verlos. Entramos a la iglesia. Y aquí de lo que tengo más ganas de ver es algo que se llama las bóvedas de crucería. Las bóvedas de crucería son estas cúpulas, estas bóvedas que no terminan como en un hemisferio como en la mayoría de iglesias, sino que están conformadas por estos arcos que coinciden en el centro. Bóvedas de crucería. De hecho, un cambio que los vecinos le exigieron a Teodorico cuando diseñó la iglesia fue que él había planteado que las bóvedas de crucería se instalaran de hormigón, de concreto, pero los vecinos, temerosos del terremoto que ya había destruido su primera iglesia, demandaron techos de madera, lo cual fue una muy buena elección en realidad. Uf, esto está chivísima. Esto que ven acá se llaman rosetones. Son estas ventanas redondas con vidrieras de colores. Algo fundamental de los templos neogóticos que me llama muchísimo la atención son estas galerías que están en la segunda planta de las naves laterales que se llaman triforios. Son estas, los triforios. O sea, ahí no pasa nada, y son galerías, pero no están abiertas al público, sino que tienen el objetivo de magnificar la percepción de altura, de verticalidad del templo. Busquemos ahora los vitrales neogóticos. Los vitrales neogóticos son sumamente adornados, coloridos. Cuando se empezaron a construir los templos góticos en la Edad Media,
Los vitrales funcionaban como elementos para catequizar y educar a los feligreses. La parroquia de San Isidro del Labrador tiene, no todos los vitrales, hay muchos que son simples como estos, pero tiene 5 vitrales que son de características neogóticas. Este de acá es uno. Este es otro diseño propio del neogótico, se llama girola. Y vean que el altar está como en una estructura central rodeada por una galería. Vean que, en cuál iglesia uno puede ir a caminar detrás del altar. Y vean, aquí podemos rodear el altar. El sagrario, en toda esta parte podemos pasar por detrás. Girola. Esta es otra estructura del neogótico, girola. Muy bien, qué interesante. Aquí está otro vitral de características neogóticas. Aquí detrás del altar, dándole la vuelta a la girola, hay una serie de fotos de todos los presbíteros que ha tenido la parroquia. Y aquí encontramos a quien buscábamos, a Rubén Fernández. Este es Rubén Fernández. Vean que murió en 1939. Él tenía 37 años, me parece. No, creo que él tenía 39 años, estaba muy joven. La iglesia se inauguró en 1935. Él al principio fue enterrado en los jardines de la iglesia, luego sus restos fueron movidos al interior de la iglesia y descansan en un nicho que está cerca de la entrada de la iglesia que vamos a ir a conocer. Aquí está la tumba de Rubén Fernández. Y es que construir esta iglesia no fue una tarea fácil. La primera piedra fue colocada en 1930 y se inauguró hasta 1935. Los vecinos tuvieron que recolectar fondos, hacer rifas, hacer colectas, de verdad que fue difícil. Y luego, cuando los materiales vinieron, que fueron traídos de Alemania, producidos por una empresa llamada Krupp, llegaban a Plaza Víquez, traídos desde Punta Arenas por el ferrocarril, y de Plaza Víquez aquí a Coronado eran acarreados, eran transportados por los vecinos en sus carretas de bueyes. Las crónicas relatan que había noches en donde 50 carretas de bueyes traían las piezas del armazón metálico de la iglesia. Curiosamente, es algo propio de los templos góticos. La construcción de los templos góticos en la época medieval tardaba décadas, generaciones, porque eran obras monumentales. Las comunidades, los pueblos se involucraban, había donaciones de dinero. Entonces, a lo largo de varios años se construía la iglesia hasta que por fin se lograba el objetivo. Así fue aquí en Coronado con la construcción del templo neogótico. Un impulsor esencial en todo ese proceso fue el presbítero Rubén Fernández, como les contaba hace un rato. Por eso le dieron el gran honor de estar aquí descansando sus restos mortales dentro de la iglesia. Y ahora, para terminar, la fachada que nos hacía falta explorar en este recorrido que ha estado maravilloso por la parroquia de Coronado, la fachada lateral. Aquí podemos ver algo característico del neogótico, el rosetón, lo habíamos visto por dentro, y también esto era un detalle que quería encontrar muy particularmente, es el tímpano. El tímpano es esta superficie vertical que está debajo del frontón o que forma parte del cuerpo del frontón de una fachada, y hay un nacimiento, el relieve de un nacimiento que fue hecho también por el artesano Rigoberto Solano. Así que aquí lo tienen, amigos, un recorrido que a mí en lo personal me ha encantado, lo he disfrutado montones por la parroquia San Isidro Labrador. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y que hayan aprendido montones. Después de una breve lluvia aquí en San Isidro de Coronado, estamos listos para continuar el recorrido, porque la inauguración de la parroquia en 1935 no solo le trajo a Coronado religiosidad y espiritualidad, sino también fútbol. Me encuentro en las instalaciones del Estadio Municipal El Labrador. La historia de este estadio se remonta a 1990, pero la historia del Club Sport Uruguay de Coronado
va hasta 1936. Dije que la iglesia en 1935 había traído fútbol a Coronado. Obviamente no trajo fútbol, sino que un año después se fundó el equipo, el Uruguay de Coronado, y tomaron ese nombre en reconocimiento a que la selección de Uruguay había quedado campeona del mundo en el campeonato de 1930. Y los colores amarillo y negro los tomaron del club más dominante del fútbol uruguayo, el Club Atlético Peñarol. Actualmente el Uruguay juega en segunda, pero en 1963 tocó la gloria siendo campeón de primera división. En esa época solo jugaban 6 equipos en primera división: Alajuela, Heredia, Cartago, Saprissa, Uruguay y Orión. El torneo consistía en 4 vueltas de todos contra todos y al final de la temporada el que quedó puntero fue el Uruguay, y no solo quedó campeón, sino que su figura, su delantero estrella, Guillermo Elizondo, quedó goleador del torneo con 16 tantos. Pero su éxito no se quedó ahí, no solo fueron campeones de primera división, sino que al año siguiente, en 1964, la CONCACAF organizó el primer torneo centroamericano y el Club Sport Uruguay se enfrentó contra el Municipal de Guatemala en juegos de ida y vuelta y se impuso campeón de Centroamérica el Uruguay de Coronado. Luego de esto hubo una fuga de jugadores. A lo largo de los años descendieron, ascendieron otra vez, y la última vez que descendieron a segunda fue en el 2016. Actualmente juegan en segunda. Esperemos que asciendan en un futuro próximo. Aquí tienen un póster del equipo que quedó campeón en 1963. Y este es Guillermo Elizondo, el goleador. Bien, Guillermo. Creo que ya está muerto, falleció hace algunos años, vivió sus últimos años, me parece, leí en Atillo. Grande Uruguay de Coronado, que vuelvan esas grandes épocas, esa época dorada. Ahora sí, nuestro recorrido aquí en el centro de San Isidro de Coronado ha llegado a su fin. Ahora nos dirigimos hacia los mismos confines de Coronado. Vamos a recorrer su extremo más norte. Primero vamos a ir a Cascajal, en donde se planeó hacer una ruta hacia Limón en lugar de la ruta 32 que conocemos, y luego iremos hasta el punto más norte de Coronado, que es el túnel Surquí. Es allá como el Cucurucho, el extremo, en Dulce Nombre. He llegado al hermosísimo cantón de Cascajal de Coronado, y mi motivo de estar acá es que es el punto de partida para la última historia de este video. Un dato que me parece muy interesante y valioso es que un alto porcentaje del territorio de Coronado es zona protegida, es parque nacional. De hecho, aquí en Cascajal un sector pertenece al Parque Nacional Volcán Irazú, y solo el Parque Nacional Braulio Carrillo representa un 40% de Coronado. Un gran porcentaje de Cascajal es Braulio Carrillo, y casi todo Dulce Nombre de Jesús es Braulio Carrillo. ¿Y cuál es la última historia que vamos a relatar? Es cómo el túnel Surquí, que está en el extremo, en el confín norte de Coronado, permitió por fin, después de muchísimos años, conectar por tierra a Limón y a San José. La Ruta 32 se estuvo planeando durante muchísimos años. Se remonta inclusive al gobierno de Braulio Carrillo en el siglo XIX, quien fue el primero que ideó una posible ruta para conectar por tierra Limón y San José. Ya en el siglo XX, cuando se trataba de concretar esa meta tan ambiciosa, en algún momento los planes consideraron que la Ruta 32 corriera a través de Cascajal, paralela a la actual Ruta 32, pero resulta que el terreno en esta zona resultó infranqueable, y entonces se descartó la idea de que la Ruta 32 estuviese aquí en Cascajal. Y lo que pasó fue que la carretera que conectara Limón y San José tenía que salvar de alguna manera la cordillera volcánica central. Ese era el gran obstáculo, que aquí la tenemos. Esto que está aquí enfrente, detrás de la nubosidad, es cordillera volcánica central, y es tan densa que si quisiéramos ir a la Ruta 32 y quisiera llegar al túnel Surquí, créanme que está aquí cerca. O sea, estoy en Cascajal, Dulce Nombre es como ahí a unos cuantos kilómetros, pero no hay una ruta que me lleve de aquí al túnel Surquí. Tengo que ir a dar un vueltón hasta Moravia para salir a los primeros kilómetros de la Ruta 32 y de ahí encaminarme al túnel Surquí, que es nuestra siguiente parada. Me encuentro en el túnel Surquí, y honestamente, antes de investigar para este video, no me imaginaba que el túnel Surquí estuviese en Coronado. Pensaba, no sé, que estaba como en Heredia o quizás ya en Limón, pero lo que pasa es que la Ruta 32 sale de Barrio Turnón, luego pasa por Tibás, Moravia, San Isidro de Heredia, y luego regresa a San José en el distrito de Dulce Nombre de Coronado. Estamos en el confín norte del distrito de Dulce Nombre de Coronado. El túnel Surquí fue todo un hito, es todo un hito en la historia de Costa Rica, no solo por el nivel de su ingeniería, sino también porque logró conectar de
después de muchos años de quererlo, a San José y Limón por medio de una carretera. Y lo hizo atravesando la cordillera volcánica central, que había sido infranqueable hasta entonces. El túnel Surquí se empezó a construir en 1978. Lo primero que se hizo fue una penetración piloto para estudiar las características geológicas del cerro. Que este cerro, que es atravesado por el túnel Surquí, en realidad no es el Cerro Surquí. El Cerro Surquí está conformado por un número de cimas, algunas de ellas se llaman cima Cerro Chompipe, Cerro Delicias, Cerro Tres Marías, y este, que es atravesado por el túnel Surquí, se llama Cerro Hondura. Así que cuando uno viaja por el túnel Surquí está atravesando el Cerro Hondura. En la época se consideró hacer varios túneles para que la ruta 32, la carretera Braulio Carrillo, no quedara tan sinuosa y no fuese tan empinada, pero luego probablemente por asuntos de presupuesto se construyó solo el túnel Surquí. Mucha gente piensa que fue construido por el ICE, probablemente porque el ICE tiene muy buen historial construyendo túneles, pero sobre todo en plantas hidroeléctricas y demás. El túnel Surquí no fue construido por el ICE, fue construido por una empresa inglesa que se llama Kier. Se concluyó en 1984 y fue inaugurado en el gobierno de Alberto Monge. Sin embargo, en 1984 la carretera, la ruta 32, no estaba finalizada. Entonces, durante 3 años no hubo tránsito de vehículos constante en el túnel Surquí, sino que lo que hacía la gente era venir a dominguear, venir a pasear. Hay unas fotos muy cómicas de la gente con una típica moda de los 80 que venían y se paraban a la orilla del camino a conocer el túnel Surquí. Aquí está la placa de cuando fue inaugurado el túnel. Administración Monge, 1982-1986. Es un verdadero hito de la ingeniería, de la historia de la ingeniería costarricense. Aquí está la tumba. En memoria de los fallecidos en la avalancha. ¡Wow! Recuerdo de sus padres, familiares y compañeros. Creo que ellos fueron obreros en la construcción de la Ruta 32. Murió mucha gente en la construcción de la Ruta 32. No son fallecidos en carretera. Wow. Sí, la Ruta 32, abrir montaña. O sea, increíble. Admiración total por la gente que trabajó acá. Atravesar este cerro, atravesar la cordillera volcánica central, de verdad no fue tarea para nada fácil. Llega el momento de despedir este video, amigos. Solo puedo decir muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por haber visto el video, por escuchar estas historias tan interesantes y demasiadas gracias a Coronado. Gracias por ser un cantón tan increíble, gracias por darnos historias tan alucinantes. Coronado, Toyopan, Yorusí, te quiero igual, Coronado. Gracias. Nos vemos pronto en un próximo video.